Muy bien. Entonces, les decía el último ejemplo. Si voy a hacer el proceso de guadañar, la probabilidad era baja porque lo hago una vez al mes. La gravedad era muy alta porque si me llega a pasar algo es terrible. Pero soy una persona que me dedico constantemente a esto. Le hago mantenimiento a mi equipo, conozco las mañas de mi máquina, por así decirlo. ¿Será que la probabilidad es la misma que la de un novato o la probabilidad será menor? Y que la probabilidad será menor, pues, Correcto, porque ¿verdad? ya conoce su herramienta. Ya conoce de la tarea. Él Entonces sabe la las mañas. probabilidad será menor, ¿sí? Entonces eso sí, por eso les decía que esto ya es como un análisis cualitativo que va en base a la experiencia de usted, ¿sí? Como prevencionista. Y se ha dado casos de prevencionistas que no evalúan bien los puestos de trabajo, sí, sí se ha dado caso, porque no conocen bien del proceso, ¿no? Entonces, para evitar esos riesgos necesitamos siempre personas con experiencia. Muy bien. Entonces vamos a hacer la evaluación de riesgos. Y aquí hay algo que quiero que ustedes tengan bien claro. La evaluación de riesgos que hemos estado analizando con estos tres parámetros, que es la gravedad, la exposición y la probabilidad, son parámetros que me sirven para aplicar el método de evaluación de riesgos y en este caso vamos a ver el método binario simplificado. Aquí en Ecuador se aplica este mismo criterio del método binario simplificado y el método de William T. Fine. Es un método internacional y también se aplica dentro de nuestro país. De hecho, la matriz de riesgos dice ahí método de William T. Fine. ¿Qué más? La evaluación de riesgos con esta clase de métodos que vamos a analizar al momento, mucho ojo con eso. Solo para los riesgos de seguridad. Es decir, solo para riesgos de cortes, de golpes, de incendios, de atropellos, de caídas, de derrumbamientos, de proyección de fragmentos, de contactos eléctricos, de contactos térmicos, todos esos riesgos mecánicos, solo a esos riesgos los vamos a poder evaluar con este método que vamos a ver a continuación. Con esto no podemos evaluar exposición a agentes químicos, agentes biológicos, físicos. No, ¿por qué? Porque recordemos que el método de evaluación de ese es midiendo y comparando con la normativa. De igual forma, los riesgos ergonómicos tampoco se pueden evaluar con este método, ni los riesgos psicosociales. ¿Sí? Entonces, si yo le pido, realice la evaluación de riesgos de tal puesto de trabajo, y usted me pone exposición a agentes químicos y le aplica el método, yo le voy a tener que poner 0, porque no lo puedo evaluar con este método. ¿Sí? Entonces eso escríbalo muy grande, muy claro. Solo los riesgos de seguridad, solo los riesgos mecánicos puedo evaluar con este método. Entonces vamos a ver el método binario simplificado. Tengo que asignar una probabilidad, puede ser una probabilidad alta, una probabilidad media o una probabilidad baja. ¿Sí? Ya vimos que la probabilidad es cuando se junta todo y qué tan probable es que realmente pase, ¿no? Las consecuencias, ¿sí? Es la gravedad, ¿sí? ¿Qué tan grave es que si ocurre ese riesgo, qué tan grave va a ser? Va a ser extremadamente dañino, es decir, que derivó en el trabajador de alguna amputación, como algún tipo de amputación de las extremidades, como el brazo, la pierna, o que perdió un dedo, ¿sí? Fracturas mayores o lesiones como la muerte. Eso es extremadamente dañino, ¿sí? Dañino nosotros lo vamos a considerar como laceraciones, quemaduras, fracturas menores. ¿Sí? El corte que decíamos de la guadaña es extremadamente dañino porque las personas pueden desangrarse, ¿verdad? Y pueden morir por ese tipo de corte. O ligeramente dañino cuando solo sufrí un golpe que me dejó un morado muy extremo, o mayugaduras o raspones, como el que me suele pasar cuando estoy en la moto. Y si corro con suerte, solo me raspo, ¿verdad? Termino raspado y golpeado, eso es una consecuencia ligeramente dañina. Pero si
ese mismo accidente también puede desencadenar fracturas, ¿verdad? Puede fracturarse el brazo. Entonces ahí ya hablamos de extremadamente dañino o dañino, ¿no? Ya va a depender de usted cómo le quiera adecuar. Entonces, una vez que determinamos la probabilidad y la consecuencia, nos vamos a ir a esta tablita que vemos aquí. Las consecuencias: ligeramente trivial, dañino o extremadamente dañino. La probabilidad: baja, media o alta. Entonces, en el ejemplo que hacíamos de la persona que tiene que trabajar con la guadaña, ¿sí? Pero que es un poco novato, ¿no? Que no tiene mucha experiencia. Le vamos a poner que tiene una probabilidad muy alta de que ocurra ese riesgo porque es un novato, porque no conoce, ¿sí? ¿Y qué pasa si llegase a pasar el trabajo y encima lo hace solo, ¿no? Los procesos de cuando yo me voy al campo, tengo que hacer eso, una medida preventiva es que yo vaya siempre con un compañero. Por si me pasa algo, alguien me socorre, ¿no? Es una medida preventiva. Ya vendría a ser un riesgo intolerable. Correcto. Entonces, si yo pongo una probabilidad alta y un riesgo extremadamente dañino, yo tengo que trazar aquí como una línea y donde se intersecta dice el riesgo intolerable. Correcto. ¿Qué dice en el riesgo intolerable? Vamos a ver, vamos con el semáforo. ¿Será que puede continuar haciendo el trabajo? Verde. ¿O será que no puede? Veamos qué dice riesgo intolerable. Dice, se trata de una situación de riesgo grave e inminente. No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. ¿Sí? Entonces, ese trabajador no debe realizar ese trabajo hasta que esté seguro que la máquina funciona correctamente, hasta que no pregunte adecuadamente o reciba la capacitación adecuada de cómo trabajar con esa guadaña. Mientras no tenga ese conocimiento, no puede realizar el trabajo, ¿sí? Porque salió la estimación del riesgo fue que es intolerable el riesgo. No podemos dejar que continúe. Ahora, por el contrario, el riesgo el ejemplo que hicimos del señor que ya tenía mucha experiencia, que mantenía adecuadamente su herramienta de trabajo, entonces la probabilidad de que ocurra el riesgo, podríamos decir que es media, porque igual es una herramienta peligrosa. Yo diría que es media, ¿sí? Concuerdo Y con riesgo usted. moderado. Y las consecuencias serían extremadamente dañinas igual. Entonces, si yo intersecto aquí, si yo pongo una probabilidad media, ¿qué tipo de riesgo es? Riesgo importante. Riesgo importante. Veamos qué pasa cuando dice riesgo importante. No debe realizarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Si el riesgo corresponde a un trabajo que está realizando, deben acometerse acciones con carácter urgente. Muy bien, pero habíamos dicho, más bien creo que fuimos un poco extremos en nuestra valoración. Tal vez la probabilidad que puede atajar más bien es una probabilidad baja, ¿verdad? No sé qué opinan ustedes. Por lo tanto, en este caso del trabajador experimentado, podríamos decir más bien que es un riesgo moderado, ¿no? Porque hay una probabilidad baja y el riesgo es extremadamente dañino. ¿Qué dicen moderado? Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo y las medidas deben implementarse en un periodo determinado. Por ejemplo, en este riesgo en el que el trabajador ya tiene información, le da mantenimiento, ¿sí? Lo que debería hacer es su medida preventiva, siempre igualmente trabajar con un compañero por si llega a pasar algo, hay quien me socorra, ¿sí? Tal vez cargar un botiquín de ayuda, un botiquín de emergencia, ¿sí? Porque el riesgo es moderado, pero así, a pesar de la experiencia, las cosas pueden salir mal, ¿no? Entonces, cargar mi botiquín, ir con un compañero, tomar esas medidas preventivas para minimizar un poco ese riesgo, ¿sí? No sé si está entendido hasta aquí alguna pregunta. Sí, está claro, Ingrid, Ya, de cómo debemos minimizar y tomar medidas preventivas para que el riesgo no sea mayor. correcto.
Inge, y Entonces, como usted, disculpe que le interrumpa, como usted dice eso de la guadaña que viene con un equipo de protección, por ejemplo, para la cuchilla, para que, por ejemplo, no salga así disparada como sabe salir, esa de ahí es aconsejable no sacarle, ¿verdad? no, Así no sea hay más que difícil sacar. de trabajar. Sí, ese es el problema que muchas veces la gente dice, es que con eso no puedo trabajar. La recomendación es no sacarle en realidad, pero estoy segura que siempre le sacan. Todo Es que, le profe, es sacan. un Sí, plástico. porque Es una no, es un plástico, pero es como grueso, es como una carcasa de protección alrededor. y en sí hay de dos tipos, Inge, porque también hay de cable, me parece, de cable y de cuchillo. Que el Ya, cable también es peligroso, ¿verdad? en esta de la guadaña es con el cable está, no es con como con no estoy segura, no he trabajado, es eléctrica directamente. Creí que era mecánica, ¿no? Porque como funciona con diésel, creí que era con bombeo mecánico. Pero si es ya con eléctrica, sí, obviamente si hay cable hay que tener cuidado también. Ya, muy bien. Entonces, esas protecciones, normalmente la gente dice me estorba, pero están ahí por algo, son para protección. Entonces, recomendación, no las quitemos, ¿no? Muy bien. Y ya para finalizar, bueno, de este tema, dependiendo el tiempo, podremos hacer un taller el día viernes de la evaluación de un puesto de trabajo. De esa forma ya tenemos una nota ganada antes de salir a las vacaciones y podemos estar más tranquilos, ¿no? De que al menos ya tenemos nuestra nota de taller. Entonces, vamos a hacer ese trabajo el día viernes, ¿no? De la evaluación de riesgo, de lo que hemos visto el día de hoy. Y para ir finalizando, ¿cuándo aplicamos una evaluación de riesgos? Las evaluaciones de riesgos se tienen que aplicar cuando yo como prevencionista recién llegué a la empresa y no hay un proceso de seguridad implementado dentro de la empresa, tengo que hacer primero mi inspección y después evaluar los riesgos. Cuando llegan maquinarias nuevas, porque las maquinarias nuevas hay que saber cómo operarlas, entonces hay que evaluarle los riesgos. Las puedo hacer cada cierto tiempo porque las condiciones del medio de trabajo puede que cambien, puede que la iluminación ya no sea adecuada o cosas así. Puedo programar en mi empresa hacer una evaluación una vez al año siquiera para verificar las condiciones de seguridad o cuando hay alguna disposición legal que me diga que tenga que hacer esa evaluación de riesgo. ¿Sí? Entonces, ese serían los tiempos adecuados para realizar. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Recuerden revisar un poquito más el video, si es que pueden, para el día viernes. En base a esto, hacer una evaluación de riesgo, ¿no? Hacer una pequeña actividad. Sí. Ya, muy bien. Eso sería todo por el día de hoy. Les agradezco mucho su atención y nos vemos el día de mañana. ¿Sí? Gracias, Chao, Inge. chicos. Gracias. Que sí, Inge. Chao. Chao, chicos.